¿Sabías que a veces damos tanto de nosotros que olvidamos cuidarnos? Y en ese olvido permitimos que otros, sin darse cuenta, nos lastimen. Esta es la historia de René, un joven que dedicó su vida a los demás, olvidándose de la persona más importante, él mismo. Acompáñalo en su viaje de autodescubrimiento, donde una sabia anciana le enseñará una valiosa lección sobre el amor propio. Te invito a sumergirte en El viaje de René, redescubriendo el amor propio, una historia que te recordará que solo cuando te amas a ti mismo, puedes realmente amar a los demás. Prepárate para conectar con esta emotiva lección. En un pequeño pueblo entre colinas verdes y ríos cristalinos, vivía un joven llamado René. Su vida a simple vista era tranquila y feliz. Rodeado de amigos, familia y la naturaleza generosa del campo, parecía tener todo lo que cualquiera podría desear. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, René sentía un vacío, una inquietud que no lograba entender. Desde niño, René había aprendido que cuidar a los demás era una de las mayores virtudes. Siempre había sido un buen hijo, amigo y compañero, dedicando su tiempo y energía a asegurarse de que todos a su alrededor estuvieran bien. Pero en ese afán de estar presente para los demás, René comenzó a olvidarse de sí mismo. Daba tanto que sin notarlo se quedaba vacío, sin energía ni tiempo para cuidarse. René tenía un vínculo muy especial con Christy, su mejor amiga de toda la vida. Habían crecido juntos, compartiendo aventuras, risas y más de una lágrima. La amistad entre ellos era conocida en todo el pueblo, y muchos la consideraban como una de las más fuertes que habían visto. Sin embargo, con el tiempo, René empezó a notar algo que lo inquietaba. Siempre estaba dispuesto a ayudar a Christy, incluso cuando eso significaba dejar de lado sus propios deseos o necesidades. El momento de la realización. Un día, mientras paseaban por el mercado del pueblo, Christy le confesó a René que estaba atravesando un mal momento. Había perdido su empleo y no sabía qué hacer. Sin pensarlo dos veces, René le ofreció su apoyo incondicional, como siempre lo hacía. Esa tarde caminaron hasta una colina cercana, su lugar favorito desde que eran niños, para ver el atardecer y charlar. Sentados bajo el cielo teñido de tonos anaranjados y rosados, René se encontró preguntando en voz baja: ¿alguna vez te has sentido como si no fueras suficiente? Christy lo miró con sorpresa, incapaz de creer que él, su amigo siempre fuerte y protector, pudiera tener dudas sobre su propio valor. ¿Tú?, preguntó, asombrada. Eso es imposible, René. Siempre estás para mí, para todos. No puedo imaginarte sintiendo algo así. René sonrió con tristeza. Sentía que había sido una carga invisible la que había estado llevando durante años, algo que ni siquiera Christy, su amiga más cercana, había notado. He pasado tanto tiempo cuidando de los demás que me olvidé de mí mismo. Me siento vacío y no sé cómo volver a llenarme, confesó con voz quebrada. Ese momento, esa confesión, fue el punto de quiebre para René. Algo dentro de él le decía que no podía seguir así. La conversación con Christy lo dejó sumido en sus pensamientos durante días. ¿Cómo había llegado a ese punto? ¿Por qué nunca se había dado cuenta de que al querer tanto a los demás, había olvidado quererse a sí mismo? Un encuentro inesperado. Esa misma noche, René decidió caminar solo por los senderos del bosque cercano al pueblo. Quería pensar, aclarar su mente y quizás encontrar respuestas en la tranquilidad de la naturaleza. Mientras caminaba, una suave brisa acariciaba su rostro y el canto de los grillos lo envolvía en una especie de calma. De repente, a lo lejos, vio una pequeña luz titilante, como si alguien hubiera encendido una hoguera en medio del bosque. Intrigado, siguió la luz hasta llegar a un claro donde encontró a una anciana sentada junto al fuego. Llevaba una manta de colores vivos y su rostro, aunque surcado por arrugas, irradiaba serenidad. «Buenas noches, joven», dijo la anciana, que se presentó como Elisa.
No es común ver a alguien por aquí tan tarde. ¿Te has perdido? En cierto modo sí, respondió René, sorprendiéndose de sus propias palabras. Elisa lo invitó a sentarse junto al fuego, y mientras las llamas danzaban ante ellos, René se sintió en paz. Hablaron por horas. La anciana parecía saber más de él de lo que él mismo sabía, y poco a poco, René comenzó a abrirse. Le contó todo, cómo se había dedicado a los demás, olvidándose de sí mismo, cómo siempre sentía que debía estar disponible para ayudar a todos a su alrededor, incluso cuando eso lo dejaba exhausto. Mientras hablaba, René sintió como si por primera vez en su vida estaba poniendo en palabras aquello que había guardado en silencio durante tanto tiempo. Elisa lo escuchó con paciencia, sin interrumpir. Cuando René terminó, ella le habló con una calma que resonaba profundamente en su corazón. René, es maravilloso que quieras tanto a los demás, pero jamás debes olvidarte de quererte a ti mismo. No puedes dar lo que no tienes. Si sigues vaciándote para los demás, llegará el día en que no te quedará nada para ti, y entonces, ¿qué harás? René la miró, confundido. Nunca había pensado en ello de esa manera. Pero si no estoy ahí para ellos, ¿quién lo estará?, preguntó con cierta desesperación. Elisa sonrió y con una voz suave le ofreció una metáfora que cambiaría su vida. La vida, querido René, es como un vaso de agua. Cada vez que ayudas a alguien, das un poco de esa agua. Pero si no te tomas el tiempo para llenar tu propio vaso, ¿qué agua quedará para dar? El viaje interno de René. Las palabras de Elisa quedaron grabadas en la mente de René. Al día siguiente, decidió que era momento de hacer algo diferente. Comenzó a tomar pequeños pasos para reconectar consigo mismo, algo que no había hecho en años. El primer cambio fue simple: dedicar tiempo para estar solo. Al principio fue difícil. Sentía que al decir no a las demandas de los demás, estaba fallando como amigo o hijo. Pero poco a poco aprendió que cuidarse no era un acto egoísta, sino necesario. Pasó más tiempo leyendo, caminando por el bosque y, sobre todo, escuchando lo que realmente quería y necesitaba. Un día, mientras meditaba bajo un roble en la colina, recordó las palabras de Elisa sobre el vaso de agua. Comenzaba a comprender que el amor propio no era un lujo, sino una necesidad. Cada día que pasaba, sentía que su vaso se llenaba un poco más, y con ello, su capacidad de dar también se fortalecía. El cambio en sus relaciones. El cambio en René no pasó desapercibido. Al principio, sus amigos y familiares se sorprendieron al verlo poner límites. Estaban acostumbrados a que siempre dijera sí a todo, pero pronto notaron algo diferente en él. René ya no parecía tan agotado. Había una nueva energía en su forma de hablar, de moverse. Era más feliz, más equilibrado. Con Cristi la relación también cambió. Ya no sentía la necesidad de estar siempre a su disposición, sacrificando su bienestar. Empezaron a tener conversaciones más honestas sobre sus propias necesidades y límites, lo que solo fortaleció su amistad. Cristi entendió que René no la estaba abandonando, sino que estaba aprendiendo a cuidarse, y eso la inspiró a hacer lo mismo. El regreso a Elisa. Pasaron meses, y un día René decidió que era momento de buscar nuevamente a Elisa para agradecerle. Volvió al bosque, siguiendo el mismo camino que había tomado aquella noche, pero no encontró rastro de ella. Preguntó a los aldeanos si conocían a una anciana que viviera en el bosque, pero nadie parecía saber de quién hablaba. Frustrado, se sentó junto a una roca, contemplando el horizonte, y fue en ese momento cuando una voz suave resonó en su mente. Ya no necesitas buscarme, René. Todo lo que necesitas está dentro de ti. René sonrió, entendiendo que la verdadera lección que Elisa le había dado no era algo que ella pudiera enseñarle, sino algo que él debía descubrir por sí mismo. El viaje hacia el amor propio era suyo,
y había comenzado el día en que decidió dejar de buscar validación en los demás y empezar a buscarla dentro de sí mismo. La lección final. La vida de René cambió profundamente a partir de su encuentro con Elisa. Aprendió que para poder dar lo mejor de sí a los demás, primero debía darse lo mejor a sí mismo. La metáfora del vaso se convirtió en su mantra y cada día se aseguraba de llenar su propio vaso antes de intentar llenar el de los demás. La lección que había aprendido era clara. Por mucho que quieras a alguien, quiérete a ti el doble. No porque los demás no merecieran su amor, sino porque solo desde el amor propio se puede construir una vida plena y relaciones saludables. Un nuevo comienzo. Con el tiempo René se convirtió en un joven que irradiaba paz y confianza. Sus amigos, su familia y todos los que lo rodeaban notaban el cambio en él, pero lo más importante era que ahora René se notaba a sí mismo. Había aprendido a escucharse, a valorarse y a darse el amor que tanto tiempo había relegado. Su historia resonaba en el pueblo. Muchos de los que lo conocían sentían que había algo en él que todos podían aprender, porque al final todos necesitamos recordar que el amor propio es la base de todo lo que somos y lo que podemos dar al mundo. Moraleja: no podemos dar lo mejor de nosotros a los demás si primero no nos damos lo mejor a nosotros mismos. El amor propio no es egoísmo, sino la fuente de todo lo que podemos ofrecer al mundo. Aprende a cuidar de ti, a escucharte y a valorarte, porque solo desde el amor por ti mismo podrás construir relaciones auténticas y dar lo mejor a los demás. Si te ha gustado esta historia y te ha hecho reflexionar, te invito a que la compartas con tus amigos y familiares y recuerda, si quieres escuchar más historias como esta, no olvides suscribirte a mi canal y darle like a este video. Hasta la próxima.